Pero quiero arrancar este programa con un comentario muy breve a propósito de lo que estamos viviendo en la Argentina, de cómo está constituido el debate en términos de lo que es la esfera política, la esfera pública, de cómo se atraviesa justamente ese debate y cómo nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Aquellos que asistimos muchas veces atónitos a determinado tipo de comportamiento, sobre todo en este caso voy a marcar lo que está realizando la oposición política en los términos en los cuales uno podría entenderlo. Esto es como un espacio que ha ejercido el poder, que ha ejercido la silla más importante dentro de la Casa Rosada en los últimos años en la República Argentina y que hoy podría claramente dar cuenta de lo que ha hecho, pero que en cambio elige tener otro tipo de comportamientos. Para eso, como a veces me gusta hacer, mire, voy a traer un libro muy breve, nada más porque me voy a quedar con el título. Este libro es de Juan Forn, escritor argentino, fallecido hace algunas semanas, lamentablemente, que se titula Yo recordaré por ustedes, ¿no? Y que ya está en las librerías, es el último libro que ha escrito Juan Forn. Es un abordaje a distintos temas que hacen a nuestra realidad, pero sobre todo yo le diría, esa escena hermosísima que es la literatura a nivel global, la literatura argentina. Se revisitan determinado tipo de cuestiones, capítulos, escenas que me parecen muy relevantes. Y lo que hace Juan Forn es meterse en esas realidades, lo hace por nosotros, se mete en esas realidades y nos trae lo mejor de cada uno, de todos esos matices y esos aspectos que ofrece la literatura. Y en ese contexto entonces es que me voy a quedar con ese título y me pregunto, ¿quién está en este momento recordando por nosotros? ¿Quién toma el rol de revisitar cada uno de los hechos que han acontecido en la República Argentina en los últimos años, hechos que nos han atravesado, que nos han movilizado, en términos psicológicos, en términos emocionales, también políticos, lo político y la política, que muchas veces se cruza y afortunadamente que se cruza. Y yo le voy a mostrar algunos nada más de lo que son los retazos de la realidad. ¿Y cómo es ese abordaje? ¿Y cómo es ese abordaje? Porque, claro, usted seguramente sabe que nuestra realidad está atravesada por la política, por lo social, por lo económico, pero también por lo policial, por las distintas posiciones de carácter político que toman muchas veces un determinado espacio. Y en ese contexto es que seguramente si yo le digo Patricia Bullrich, por ejemplo, usted recuerda que ha revisitado hace algunas horas nada más algo tan triste, un capítulo tan oscuro de la historia argentina como fue la desaparición, la muerte de Santiago Maldonado, pero también están aquellos que han sido responsables del endeudamiento bestial, pasmoso, que ha tenido la República Argentina en los últimos años y que salen a darle, por supuesto, otra relectura. Y uno se encuentra con otros capítulos también. Mire, usted puede mirar a lo largo de este estudio y hay muchas cuestiones, no solamente el endeudamiento, el caso de Santiago Maldonado, qué pasó, por ejemplo, con la pérdida de derechos en la República Argentina en los últimos años. Y para cada una de estas cuestiones centrales, básicas, que nos recorren por dentro, usted va a encontrar un intérprete. Y ese intérprete, curiosamente, tiene o tuvo una responsabilidad importante. Y lo que hoy nos ofrece, lo único que hoy nos ofrece, es una explicación que no lo es del todo. Es casi, yo le diría, una especie de reinterpretación. Y esa es una de las funciones que estamos viendo. Es uno de los elementos que hoy traigo. Aquellos que se ofrecen a recordar por nosotros son los principales interesados en reescribir esa historia de otra manera. Muchas veces una manera opuesta, muchas veces una manera que hace a un lado su responsabilidad en esos hechos. Y esta es una de las funciones, pero claro está la otra, que es la de la provocación. Y uno se pregunta, ¿pero cómo pueden provocar con cuestiones tan sensibles? Con cuestiones tan sensibles. Bueno, lo que ha pasado en el día de hoy también. Esas acusaciones misóginas por parte de quienes son referentes de un espacio político. Uno se pregunta, ¿pero cómo pueden hacerlo? Y la respuesta es porque detrás de eso hay una intencionalidad. Y esa intención lo que busca es polarizar en la sociedad. Es trazar una línea, es profundizar una grieta, es no discutir, porque claro, con el odio, con la manipulación,
poniendo en ridículo determinadas cuestiones, uno no puede debatir. ¿Quién va a debatir con el ridículo? ¿Quién va a debatir con el odio enfrente? Es absolutamente imposible hacerlo. Y eso es lo que se busca. Entonces, no es solo la reescritura de algo, no es solo la relectura de algo, sino también la provocación. Y además de todo eso, porque claro está, todo eso está presente, lo que quiero compartir con usted en esta noche es que las máscaras, a pesar de que se ven tenebrosas, bueno, son mucho más tenebrosas debajo. Son mucho más áridas, son mucho más oscuras, son mucho más difíciles de entender. ¿Sabe por qué? Porque lo que se busca detrás y de fondo, y analícelo conmigo y piénselo de aquí en adelante, sobre todo para poner un pie en la campaña política, lo que busca cada uno de estos intérpretes, pasmosos, mediocres, hipócritas de la realidad, lo que están buscando es la cancelación de los derechos, de cada uno de los derechos que está detrás de cada uno de los capítulos que usted está viendo en este estudio en este momento. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué instancia estamos de nuestra vida democrática? Si no es aquella que tiene que recoger lo que han sido los grandes, yo le diría, capítulos de la historia argentina para conseguir derechos, porque de eso se trata la democracia, de aportarle más derechos a aquellos que menos tienen. Y la pregunta que uno podría pensar en todo eso es, ¿quiénes son los que se oponen a eso, para terminar? Y yo podría decirle que hay grupos concentrados, que hay grupos enquistados dentro del Poder Judicial, que hay redes inorgánicas que están conformadas también por ex servicios de inteligencia. Y bueno, y todo eso forma parte, y están aquellos que buscan confrontar con lo que es esta búsqueda permanente de derechos que debiera garantizar la democracia. La cancelación de los derechos y la respuesta a todo esto que en parte es la justicia. Una justicia que no puede funcionar en la República Argentina sin reconocer que su quinta esencia, que su verdadera esencia tiene que ser siempre la ética, que es lo que está bien y que es el ordenador social por antonomasia. La ética, señoras y señores. Acompáñenme, señor.